Hola, estamos en la semana número 5 del día martes en nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Nuestra lectura será en el capítulo 12 del libro de Marcos, los versos del 28 al 44. Nuestro devocional estará en el capítulo 12 del libro de Marcos, los versos 43 al 44. Vayamos a nuestras citas. Y dice: cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es más importante de todos? Y Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que le había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. Y tomando la palabra, Jesús decía mientras enseñaba en el templo: ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo: el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo le llamaba Señor. ¿En qué sentido es, pues, su hijo? Y la gran multitud le escuchaba con gusto. Y en sus enseñanzas les decía: cuidad de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas, y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas, y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante, y llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Amén. Palabras claves: verdad, sobraba, digo, pobreza, tesoro, todo. En los versos 28 al 34 vemos que se acercaba uno de los escribas. Había estado hablando Jesús con los saduceos, y uno de los escribas se acercó a él, y era para preguntarle algo, y le preguntó que cuál era el primer mandamiento de todos. Recordemos que los israelitas habían acumulado una serie de mandamientos después de los que Dios le escribió a Moisés y le entregó. Y estos no eran ni siquiera 100, ni 150, ni 200. Era como 3 veces más de esto. Y le pregunta cuál era el primer mandamiento. Debía de ser una persona muy ágil, muy estudiosa para saber exactamente cuál era el primer mandamiento, cuál era el de más importancia, porque por lo general ellos se preocupaban por si habían pecado sobre alguna cosa, si habían faltado en cosas como de la carne, y el saber exactamente
cuál es el mandamiento de mayor importancia, debía de ser una persona muy estudiosa. Y vemos que con tal agilidad y tal sabiduría, Jesús le responde y le dice los dos mandamientos más importantes de todos los cuales se define la ley. Uno de ellos es, y habla de lo que harás: amarás. ¿Y a quién amarás?, te preguntarás. Al Señor tu Dios. ¿Y cómo lo harás? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto es un complemento de un todo de un ser humano. Y es importante porque les instruyó cómo hacerlo, a quién hacerlo. También les mencionó que recordáramos que no hay nada fuera de Él, que el Señor es nuestro Dios y Dios uno es. Aquí les habla claramente de quién creó los cielos y la tierra, el que no desmaya, el que no se cansa, el que hace posible lo imposible. Es el Señor, nuestro Dios. A diferencia de los otros pueblos o naciones, Dios uno es. Después les recordó cómo se hacía. En el libro de Éxodo nosotros también podemos ver, porque así lo dice aquí, que lo amemos con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, fuerzas, o sea, que le amemos con todo lo que nosotros somos, porque fuimos creadas por Él y para Él. Bien nos dijo que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Recordemos, el amor echa fuera el temor. Necesitas amar a una persona para no temer que te va a traicionar o que si te traiciona no le puedas perdonar. Debes amarla y al amarla no vas a ver sus faltas. Vas a amar a ese ser que es Él. También recordemos, estamos siguiendo el ejemplo de Dios, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, que nos amaron antes de que nosotros los pudiéramos amar, aun cuando estábamos en una condición. El escriba también le dice que estos dos mandamientos son tan importantes que están por encima de cualquier holocausto y sacrificio. Esto es así. Si tú amas a Dios, vas a evitar cometer faltas para estar bien con Él. Y si tú amas a tu prójimo, tú no puedes dañarte a ti mismo, porque tu prójimo es parte de ti. Entonces eso que tú ves en Él es como si estuviera siendo un reflejo tuyo. Entonces te invita a que lo ames tal como Él es y que le muestres el amor de Dios a Él para que Él pueda ver y pueda cambiar. Y eso es a lo que estamos siendo llamados. Por último, habla de la ofrenda que dio la viuda pobre, que dio todo lo que ella tenía y que aún habiendo personas que tenían mucho, daban lo menos importante, lo que de alguna forma para ellos no representaba algo fuerte, como la viuda. La viuda solo tenía esas monedas y las dio, aún sin saber que ella pues tal vez no comería, pero las dio porque se las dio a Dios. Las dio porque era lo único que tenía y su confianza estaba en Dios. La Biblia dice que Él es nuestro pastor, que nada nos faltará. Y esto era lo que ella estaba representando, que Él era su pastor, estaba confiando en Él y de que nada le faltaría. Reflexionemos en esto. En realidad estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, o solo lo estamos haciendo como los escribas y fariseos y ellos. Reflexionemos en esto. En realidad estamos dándole nuestras dos monedas a Dios como lo dio esta señora viuda, mostrándole que es lo único que tenemos y que es para Él y es por Él y vivimos por Él y para Él.
porque así fuimos creadas. ¿En realidad le estamos demostrando esto a Dios? Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. Por Raquel Frangiuti, su firma dice, siguiendo sus pisadas. Podemos observar lo siguiente en nuestra lectura de hoy. Hay que reconocer que el Señor nuestro Dios es uno. Amar a Dios con toda nuestra mente, alma y corazón. Amar a mi prójimo como a mí mismo. Dar a Dios sin reservas. Cuando reconocemos a Dios como nuestro Señor, tenemos de tener una mente que a Él le pertenece, el primer lugar en nuestra vida, y que no debe haber nada ni nadie por encima de Él. Por otro lado, amar a Dios con todo lo que somos es buscar honrarle en todo. Es estar dispuesta a hacer hasta lo imposible para agradarle a Él. Decirle no a nuestros deseos y decirle sí a lo que Él nos demanda que hagamos. Como nos lo indica en la Escritura, es amarlo como Él quiere que lo amemos y no como nosotros querramos amarlo. También es que Dios sea lo primero en nuestra vida, porque sabemos que si nuestra relación está bien con Él, nuestras demás relaciones lo estarán también, ya que Dios nos ayuda a relacionarnos de una mejor manera con nuestro esposo, las que están casadas, familiares e hijos, porque Dios nos dará la sabiduría para saber cómo guiar por su camino. Como Dios es la fuente, nos ayudará a relacionarnos de una mejor manera con las demás personas que nos rodean, siendo luz para ellos. El amar a Dios nos llevará a amar a nuestros prójimos, porque buscamos honrar a Dios con todo lo que somos y sabemos que a Él le agrada que estamos al pendiente de las necesidades de nuestro prójimo. Y si éste requiere ayuda, estemos dispuestos a ayudar. Si amamos a Dios, también estaremos dispuestos a dar sin reservas, como lo hizo la viuda que dio todo lo que tenía, porque lo dio con todo su corazón. No buscaba ser reconocida, sino todo lo contrario. Ella rindió todo lo que tenía a Dios, porque confiaba en su providencia, y esta fue su forma de honrarlo. Amada amiga, ¿qué estamos dispuestas a dar? Ya que Dios nos ha dotado de vida, tiempo, talentos, dones y todo cuanto tenemos en nuestra mano, démosle a Dios toda sinceridad y amor, porque es ahí cuando le estamos reconociendo como nuestro Dios. Demostramos nuestro amor y le damos el lugar que a Él le pertenece en nuestras vidas. Oremos. Mi amado Dios, quiero amarle como usted quiere que lo ame y no a mi manera. Sé que usted me puede ayudar por medio de su Espíritu Santo para poder amar a mi prójimo y esté dispuesta a darle sin reservas lo que tengo y soy. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios los bendiga.